En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre, bienvenido a un programa de en la Palabra de Dios. Hoy estamos a domingo, el Día del Señor. Un día largo, ¿por qué? Porque vamos a recibir a nuestro Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de ir ahí, bendita sea María por siempre, que sea bendita por siempre Nuestra Señora, pidámosle a su esposo, el Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija en esta obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto de una luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor y programa visto nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica mi mente, purifica mi corazón y bendice mis labios, para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, Señora. Cuídalos, protégelos, como hijos cosa propiedad tuya, así sea. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy domingo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a empezar con la lectura primeramente de Mateo, en donde habla acerca de cuando reciben a Cristo nuestro Señor como las palmas, porque hoy es el día de Ramos, domingo, día de Ramos. Y después brincaremos a las lecturas que vendrán siendo la pasión de Cristo, para celebrarse estas oraciones se celebran solamente 2 veces, lo que es el domingo y el día viernes. Pero empecemos primeramente con el día de Palmas, porque en la Iglesia Católica recibimos a nuestro Señor como lo que es, como es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Evangelio del día de hoy domingo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mateo capítulo 21, 1 al 11. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 12 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus manos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que los seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer lectura, Isaías capítulo 50, versículos 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar
al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no me quedaré confundido, por eso endureceré mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21, responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen pisajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una juria de maistenes, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabado, linaje de Jacob, glorificado linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura, Filipenses capítulo 2, 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 27 y 66. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua.
uno de ustedes va a entregarme. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les dijo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hiere al pastor y se dispersan las ovejas. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron los discípulos. Comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para que no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. Y aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Echaron mano a Jesús y lo aprendieron. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréhendenlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirá entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicaciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver qué para aquello. Los sumos sacerdotes y todos el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2, que dijeron: Este dijo pues derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestigan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con un juramento: No conozco a ese hombre. Pocos después se acercaron a Pedro
Los que estaban allí le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu tono de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Llevaron a Jesús ante el procurador Poncio Pilato. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entrego la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los que allí reunidos: ¿a quién quiere que les dejen en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió:
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. ¡Viva el Rey de los Judíos! Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: «¡Viva el Rey de los Judíos!» y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaban de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Juntamente con el crucificado a 2 ladrones. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz, a llevar un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera. Le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz. Creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. «Eli, Eli, lema sabactani». Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: «Eli, Eli, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le decían: «Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa
y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaba también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. José tomó el cuerpo de Jesús y lo depositó en el sepulcro nuevo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en el sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como quiera. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esa última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un domingo largo porque las lecturas es toda la pasión de Cristo, pero es una manera de agradecerle a Dios, ¿no? Todo el sacrificio que Él ha hecho por usted y por mí. Es cansado para el cuerpo y para la carne, sí, mas no para el espíritu. Si usted se sintió cansado y se le hizo largo esta lectura, tiene que trabajar más en la oración y en la penitencia. Estamos en la cuaresma, en el ayuno, en todo ello, porque es eso lo que alimenta al espíritu y lo fortalece. Si usted sintió cansancio, desesperación y todo ese tipo de cosas, es porque aún le falta trabajar más, porque la carne está más fuerte todavía que el espíritu. Entonces hay que seguir trabajando en el espíritu. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dice el Salmo. Y hay veces que nosotros también nos hacemos esa pregunta. Perdón. Y la única manera de que Dios nos abandone es por causa de nosotros, porque nosotros no queremos absolutamente nada con Él, o simple y sencillamente porque sí lo queremos, pero seguimos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, como es el pecado. Por ejemplo, nos pone al principio en la primera carta que leyó Isaura de San Mateo capítulo 21, nos muestra la entrada triunfante de Dios. Y Jesús le dice a 2 discípulos, en otros escritos sabemos los nombres de los discípulos, Andrés y Tomás, dice: vayan y busquen, le da santo y seña de lo que tienen que hacer. Les dice lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir y lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no pudo haber traído o comprado un burrito? Si él hubiera querido, cualquier persona se lo hubiera regalado.
Pero acuérdense que estamos celebrando la entrada triunfal de Cristo al templo. Y el templo es tu corazón, es mi corazón. Entrada triunfante como rey. Él entra como rey. Por eso le dice a Tomás y a Andrés, vayan y traigan aquel burrico. Obediencia. Primeramente escuchar la palabra de Dios y después obedecer. Andrés y Tomás no se pusieron a alegar, a discutir o preguntar. Ellos solamente escucharon, obedecieron e hicieron lo que Dios le había encomendado. Y si Cristo reina en tu corazón y en tu mente, pues también tienes que dejarlo, que Él gobierne y tú tienes que escucharlo. Por eso en la primera carta de Isaías 50 dice, todas las mañanas yo oía al Señor, le pedía que me dijera qué era lo que quería que yo hiciera. Él movía mi lengua para decirle a toda la gente lo que Él quería decir. Yo oía, le pedía oír. Y aquí Jesús manda a sus discípulos, ellos oyen y obedecen. Si Cristo reina en tu vida, tienes que hacerlo o dejarlo, que Él mande y gobierne. Después, las cosas pasan como Cristo les dijo que iba a pasar. Salió el hombre y los enfrentó. ¿A dónde llevan ese burro? El Señor lo quiere y lo dejó ir. Pareciera ser que ese burrito nos representa a nosotros. Así nos tiene el pecado a muchos atado. Y cuando Jesús manda a sus sacerdotes, a sus ángeles o a los que forman parte de la iglesia a desatarnos, inmediatamente se enoja el que es dueño, porque cree que Él es el dueño de tu alma, de tu corazón. El dueño de tu alma y tu corazón es Cristo. Pero tenemos que oírlo, escucharlo, dejar que Él reine. Después, Andrés y Tomás toman el burro y lo llevan a la presencia de Cristo. Es un burro salvaje que nadie lo había montado. Representa a la persona testaruda y enojona que cuando lo invitas a un retiro, cuando lo invitas a un rosario o cualquier cosa de Dios, está enojado. Pues son los que quiere Cristo, tráeme estos. Y se lo llevan, nadie lo ha montado. ¿Por qué? Porque para Cristo todo debe ser nuevo. Las primicias siempre para Cristo. Un burrito nuevo, un manto nuevo donde lo envolvieron en la pasión, un sepulcro nuevo donde lo pusieron. Todo es nuevo para nuestro Señor. Aprenderle a dar las primicias a nuestro Señor. Y después lo trajeron ante Cristo y dicen que Cristo lo montó. Y es lo que necesitamos, que Cristo nos dirija, que Cristo nos monte, que nos lleve a donde lo llevaba, a la Jerusalén. ¿Qué hay en la Jerusalén? Las promesas de Dios. Paz, gozo, felicidad. Pero usted y yo no podemos ir ahí si no dejamos que Cristo nos dirija, que Cristo reine en nuestro corazón. Y así como ese burrito, dejarse llevar por Jesús. Imagínese toda esa gente que aventaba palmas y aventaban rosas y hacían tanto ruido. Un burro salvaje se hubiera vuelto loco. Sin embargo, este burrito que era salvaje estaba en paz, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba dirigiendo su camino. Por eso nosotros a veces vivimos tribulados con muchas cosas, porque el mundo así es, nos tiene agobiados, nos tiene presos, nos tiene prisioneros. Dejemos todo eso, dejemos que Dios nos dirija para sentirnos así como ese burrito en paz, en tranquilidad. Y el día de mañana llegar a la Jerusalén. ¿Qué aprendemos de la pasión de Cristo? Pues muchas cosas. Primeramente, Cristo nos dio su corazón. Jesús dice, cuánto he deseado vivir esta Pascua con ustedes. ¿Por qué esta Pascua? Si ya había vivido 3 con ellos y Él ya llevaba más de 20, ¿por qué esta en especial? Porque en esta nos va a dar
la prueba de amor más grande. Nos va a dar su cuerpo, que es para la salvación. Este jueves santo, dice la palabra de Dios, después de que lavó a sus discípulos, les lavó los pies, les enjuagó, los purificó. Eso se llama bautismo. Los limpió. Después de que los bautizó, los limpió, los purificó, los trajo a comer el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaban limpios. Un burrito nuevo, una sábana nueva para taparlo, un sepulcro nuevo, ahora un corazón nuevo. ¿Cómo? Lavado, purificado por el agua bendita que representa el Espíritu Santo. Ahora tu corazón está limpio, yo puedo reinar ahí, dice el Señor. ¿Y cómo voy a reinar? ¿Cómo puedo entrar a ese corazón? Toma mi cuerpo, bebe mi sangre. En aquel tiempo se la dio a sus apóstoles, pero les dio una orden: hagan esto en conmemoración mía. En pocas palabras, van a venir muchas generaciones y yo con mi muerte dejaré el camino abierto para el que me quiera seguir. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Como Andrés y Tomás, oyendo y obedeciendo, y como el burrito, dejándonos guiar por él. Comer todo de él, porque esto es mi cuerpo. Y bendiciendo la copa del vino, dio gracias. Después la pasó a sus discípulos diciendo: tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ayer hablábamos de una alianza, hoy te habla de la alianza nueva y eterna, la última, la definitiva, que es para el perdón de los pecados. Y al estar tú limpio de pecados nuevamente, el bautismo te limpió, pues la sangre de Cristo también te limpia. Y entonces Cristo reina en tu corazón. Cristo reina en tu corazón. Por eso hay que dejarnos guiar, dejarnos llevar por Cristo nuestro Señor. Después analizar todo, meditar toda la pasión que Cristo vivió, porque hay muchas enseñanzas que se vivieron en aquel tiempo y se vivirán en este tiempo. Porque llega el tiempo en que la iglesia está dormida, dice la palabra de Dios, que Cristo llegó a Getsemaní y dejó a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan: ustedes pónganse a orar. Pedro, el nuevo Papa; Santiago, el nuevo obispo de Jerusalén; y Juan, el sacerdote. Y la iglesia, las columnas de la iglesia, se quedaron dormidos. Así como está la iglesia ahorita, está dormida. Y Cristo está sufriendo su agonía. Cristo viene y los halla dormidos. Mire lo que está pasando alrededor de la iglesia. Se va a volver a cumplir la pasión de Cristo. Pero en este caso, ahora es la iglesia la que va a caer, porque Cristo es la iglesia. Aquí es donde se va a ver quién es la iglesia de Cristo. Porque Cristo dijo: yo soy la cabeza de la iglesia. Y Él puso a Pedro como vicario, como encargado en lo que Él viene. Pero los vicarios de Cristo han fallado. Y ahora, al dormirse, el diablo se ha apoderado de ellos, y mire lo que le viene a la iglesia. Y no es de 10 a 20 a 100 años. Son en estos 2 próximos años a lo mucho. Cuando el Papa Francisco salga o lo saquen, entonces empezará nuevamente la pasión de Cristo. La negación de muchos, así como Pedro, muchos la van a negar. Las reglas, las cosas, las doctrinas que van a poner ya no van a ser de Cristo. Cristo ya no va a reinar ahí. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla, así como Cristo, el tercer día, y entonces la iglesia sea levantada nuevamente. Un pequeño tiempo caerá la iglesia así, pero se levantará porque es promesa de Dios. Nada
ni el diablo ni el infierno podrán con ella. Y si Cristo lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Pero el tiempo es muy poco aquí. Pero el día de mañana podemos hacer un programa especial de todo esto para que se dé cuenta las maravillas de la pasión de Cristo y las cosas tan maravillosas que Él hizo por nosotros. De tal manera nos amó que dio su vida hasta la última gota de su sangre. La ofreció para el perdón de los pecados y muchos de nosotros lo seguimos negando. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios perdone nuestros pecados, que nos aumente la fe y el día de mañana nos lleve a la vida eterna. Que así sea. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.